Y el país integra y comentarles que hasta acá, hasta la Asamblea Nacional, llegaron los colectivos de mujeres de la provincia de Chimborazo. ¿Cuál fue el motivo? Exponer lo que está pasando en torno a violencia, casos de femicidio y sobre todo uno en particular que se ha convertido en emblemático. Han señalado desde estos colectivos que no existe fiscales especializados ni peritos para el tratamiento de casos de femicidio. Esto se expuso en el Pleno de la Asamblea Nacional y las autoridades del Legislativo. Escuchemos también de inmediato a una de las madres, precisamente, quien dio a conocer qué pasó con su hija y también a la representante del colectivo de mujeres de Chimborazo. Soy madre de Gaby Díaz. No sé si ustedes recuerden el caso de Gaby Díaz. Es un caso emblemático que sentó una jurisprudencia aquí en el país. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Nos puede recordar? Por supuesto, mi hija fue agredida sexualmente por dos sujetos, los cuales fueron condenados en la Corte Nacional hace 10 años a 25 años privativos de libertad. También estos sujetos agredieron a una menor de edad, por lo que fueron condenados a 16 años de privación de libertad. ¿En qué condiciones muere su hija? Mi hija, al ver que los operadores de justicia de la ciudad de Riobamba no había celeridad en el caso y ella tenía obviamente que en la calle ver a sus agresores, y al descubrir, una vez que nos acercamos a Fiscalía, estos agresores acudieron con una serie de fotos en donde se descubrió que no solamente mi hija, una menor de edad, fueron agredidas sexualmente, sino ocho chicas más. El modus operandum de estos chicos era poner sustancias estupefacientes en las bebidas para luego abusar, agredirlas y tomar fotos, y esas fotos circular en el medio de las amistades. ¿Cuánto tomó el proceso? ¿En qué condiciones está? ¿El tema está cerrado completamente o hay algo más que hacer en la vía judicial? No, luego de esta situación, debido a la falta de celeridad de los operadores de justicia, mi hija lastimosamente decidió quitarse la vida. Entonces, luego de esto, obviamente, puse yo de parte para que el caso de mi hija no quede en la impunidad, por lo cual le sentenciaron a 12 años, luego apelaron, le sentenciaron a 16 años, la condena siguió subiendo hasta que llegó acá a la Corte Nacional, en donde fueron sentenciados a 25 años. Y en donde el caso de mi hija se consideró como un caso emblemático, como le había comentado. Transcurridos los 10 años, los presidiarios, los que abusaron de mi hija, piden una audiencia en donde el juez les otorga una prelibertad, sin haber cumplido la totalidad de la pena, violando absolutamente todos los artículos y códigos que nos rigen a nuestro país y violentando mis derechos y revictimizándonos. Una total negligencia, justamente no solamente es el caso de mi hija. Quiero hacer conocer que en la ciudad de Riobamba existen más de 20 casos donde los operadores de justicia pasan por encima de las leyes y aplastan a todas las víctimas. Es por eso que estamos aquí, un grupo de mujeres riobambeñas, víctimas, madres, pidiendo a la Asamblea que se fiscalice a estos medios de justicia, como la Fiscalía, el SNAI, la Corte, el Ministerio de Justicia, para que no suceda esto y no nos revictimicen y tengamos que estar tocando y tocando puertas para pedir justicia, que eso no debería ser. La justicia debe estar con las víctimas y no con los victimarios. En el caso de su hija, ¿estos sujetos fueron solo sentenciados por lo que pasó con su hija o por las otras chicas? Fueron sentenciados por el caso de mi hija y por una menor de edad. Lastimosamente, otra chica también denunció, pero ya no... se archivó el proceso. Las demás 8 víctimas que se encontraron en las fotografías
lastimosamente no quisieron, fueron intimidadas por los sujetos, por la familia de los sujetos y no quisieron denunciar. Soy Gabriela, soy representante de colectivos feministas de Riobamba, de Chimborazo. Coméntenos hoy cuál fue el motivo de llegar acá. Se menciona de un caso que fue emblemático también dentro de Riobamba, por lo cual se sentenció en su momento, pero ahora se ha reducido la pena y eso también a la par conllevó que una chica toma una decisión de quitarse la vida. Bueno, en Chimborazo nos hemos declarado en alerta en la justicia. Tenemos un montón de irregularidades a nivel de procesos judicializados, no solo en casos de feminicidio, sino también de violencia sexual, ¿no? Entonces, el más reciente, como tú decías, es el caso de Gaby Díaz. No se redujo la pena, sino que más bien se le concedió un beneficio penitenciario al violador de Gabriela Díaz. Entonces, él actualmente ya está libre. Cumplió 10 años de los 25 que tenía de la condena y nosotros denunciamos que eso fue una acción irregular del juez, no estaba sustentada y que vulnera directamente los derechos de la víctima y de su familia, ¿no? Entonces, como el de Gaby, tenemos 15 casos más que estamos presentando en este momento en la asamblea, pero eso es una pequeñísima muestra de lo que estamos viviendo en Chimborazo y lo que vivimos día a día en el país. ¿El sistema de justicia deja mucho que desear precisamente en estos casos de feminicidio y de violencia? Por supuesto, o sea, lamentablemente la impunidad es una política del Estado, entonces eso es lo que estamos viviendo día a día las mujeres. Son procesos sumamente desgastantes para las familias, les causan muchas secuelas psicológicas de salud y es una constante, ¿no? O sea, la violencia no acaba solo cuando se perpetra el crimen, se perpetra la violación, el feminicidio, sino que continúa con el Estado en las instituciones de justicia, ¿no? Tenemos fiscales que revictimizan, que violentan, que directamente desaparecen. Tenemos casos donde se desapareció cuerpos legales de procesos importantísimos de información, corrupción, negligencia, inoperancia, falta de compromiso, un montón de cosas que se traducen en más violencia para las familias y para las mujeres. Entonces eso es una política de Chimborazo y del país. Los datos que ustedes manejan precisamente desde qué año ustedes tienen ya estas cifras que evidencian que está existiendo más casos de femicidio, de violencia, de maltrato. Ya, o sea, estos casos que traemos nosotras, el acompañamiento de los colectivos, digamos, son casos que se están acompañando desde colectivos feministas. Hay un montón de casos en la provincia, pero nosotros estamos en este momento acompañando algunos, ¿no? Entonces esos son 15, son de diferentes años. Tenemos casos que llevan 11 años y no se ha resuelto nada, a casos más recientes, ¿no? Por ejemplo, como el caso de Edita, que si bien Edita nació en Pichincha, aquí en Quito, su familia es de Chimborazo. Entonces nosotros también estamos haciendo acompañamiento y fuerza al encontrar su familia ahí. Entonces son, como te digo, casos de muchos años y casos recientes y los problemas son los mismos, incluso los funcionarios que incumplen funciones y que están revictimizando son los mismos. Tenemos similares jueces en varios casos, similares fiscales, similares operadores de justicia. Ahora coméntenos también, desde la Asamblea, ¿ustedes cuál es el pedido que hacen, tomando en cuenta que desde aquí se construyen algunas leyes? ¿Cuál es el pedido que ustedes hacen, poniendo a la palestra lo que está pasando en Chimborazo? Lo primero, en la presentación de casos, la idea es que se fiscalice las instituciones pertinentes, ¿no? La Asamblea tiene la competencia de fiscalizar. Entonces ellos pueden intervenir, pueden fiscalizar, pueden llamar a comparecer a la Fiscalía de Chimborazo, a los fiscales, a los jueces. Entonces lo primero es eso, o sea, nosotros necesitamos que se fiscalice el accionar de los jueces, de los fiscales, de todos los operadores de justicia, incluso de los funcionarios, por ejemplo, del Ministerio de Educación, porque tenemos casos de compañeras víctimas de feminicidio y violación de colegios. Entonces, todas las instituciones del Estado pueden venir a comparecer acá y dar sus explicaciones. Entonces, lo primero es eso. Y lo segundo es que a través del presidente Coronfle está la propuesta de evitar la prescripción de los femicidios. Entonces, es una propuesta que ha nacido desde la Asamblea. Nosotros no teníamos esa propuesta. Si es que se acoge, nos parece perfecto, pero para nosotros no se limita solo a que no se prescriban, ¿no? Porque no nos sirve de nada que no se prescriban si no se garantiza el acceso a la justicia, ¿no? Entonces, como te decía, tenemos casos que llevan 10 años y que no han tenido una respuesta. Entonces no es solo que se endurezcan las penas, es que se garantice la atención integral, prevención, incluso el tema de la reinserción a las personas, por ejemplo, a los violadores. No nos sirve de nada que pasen 10 años y que salgan
y que no tengan ningún tipo de cambio y vuelvan a dañar mujeres. Entonces el sistema de justicia debe garantizar una real reinserción de estas personas también, ¿no? Porque si no son un peligro para nosotras, para las familias. Por al final, varios colectivos también de mujeres, de organizaciones defensoras de derechos humanos han dicho que en el país no existe, por ejemplo, fiscales capacitados para casos de femicidio, no existen peritos, no son jueces especializados en esto. Sí, no son. No, en absoluto. Más bien, muchos explícitamente reproducen discursos misóginos de culpabilización. En Chimborazo mismo tenemos casos en que los propios fiscales han reproducido discursos que revictimizan, que culpabilizan a las mujeres, ¿no? Entonces no están capacitados, no hay compromiso, no hay, o sea, en absoluto, por lo menos un tema de ética, ¿no? Entonces nosotros más bien lo que vemos es el constante es el favorecimiento a los agresores, a nuestros agresores. Y ahí de forma final estábamos escuchando a Gabriela Orozco, quien es parte del colectivo de mujeres de Chimborazo, denunciando lo que está pasando en la provincia, la preocupación en el aumento de casos de femicidio, de violencia intrafamiliar y que las autoridades poco o nada están haciendo para tratar de reducir y sobre todo sentenciar a quienes son los responsables de estos presuntos casos de femicidios. Con esto retornamos. Corapé informa.